Saludos a todos, esto es el Psicopodcaster. Hoy, como habíamos prometido, un psico-rockcaster de la Salpêtrière, o la Salpêtrière, o como quiera que se diga. Ya me oiréis atragantarme hasta la golilla varias veces a lo largo del podcast. Esto es rock, sube el volumen. Pues bueno, ¿qué decir de un edificio con muchísima historia? Demasiada. Por allá por el 1533, el rey francés de turno, que para el caso no sé es lo mismo ya que ahora no me acuerdo, tuvo la brillante idea de poner un polvorín a las afueras de la ciudad por aquello de que, como suele suceder con los polvorines, pues se estallan. Y tenía la intención de que si eso ocurría, pues no destrozase mucho la ciudad. Y allí colocó lo que se llamó el Gran Arsenal. Mentira, porque debió de ser un polvorín chiquitito y tirando a regulero, pero que, en fin, hay que darse prestancia. Decir que, ya metidos en gastos, la palabra arsenal es un préstamo del español a muchas lenguas y que proviene del árabe, algo así como ashina, que venía a significar casa de artesanos, y por el uso que tomó después la palabra, pues nos imaginamos perfectamente qué clase de artesanía hacían esos artesanos. Como las ciudades crecen y lo que había sido las afueras de París se convirtió en un barrio, el barrio del Arsenal, y hartitos los ilustres de que los vecinos estallasen el polvorín, pues con sus cositas, que si cocinas de leña, que si fuego para calentarse, que si un pitillín, pues lo traslada a la otra orilla del Sena. Siglo y pico más tarde, pues igual que aquí, una mañana fría llegó Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero, bajó de su caballo y con voz profunda dijo aquello de: «Me se pongan aquí una puerta que cierre el camino para Alcalá, que voy a cobrar impuestos». Pues Luis XIV, que ya hacía muebles antes que Ikea, traslada otra vez el polvorín y allí mismamente manda construir, ya nos entendemos, un pedazo de hospital. Y por hospital ahora aclararemos a qué se refería. Viendo que París había llenado de mendigos, prostitutas, gente de mal vivir y lo que en otros tiempos se llamó vagos y maleantes, que no solamente eran vagos y maleantes, pero bueno, ese es el resumen. Todo lo que no cupiera en la cuadrícula de la doble moral de la época. Pronunció también sus palabras insignes y con voz profunda dijo algo así como: «Ale, me se construyan aquí un pedazo edificio que voy a meter aquí a todos los raros y hacerlo grandecito, con muchas ventanas que va a hacer falta, porque entre la salitre del río y los efluvios mañaneros me da que esto va a oler a cerrado, aunque esté más ventilado que el Coliseo». A esto se le daría el nombre del Hospital General para el Internamiento de los Pobres de París. Repito, internamiento de pobres. Pero bueno, como el hombre era muy requete largo y había habido por allí un polvorín y que uno de los ingredientes de la pólvora era la salitre, pues aquello se terminó llamando así, la Salpêtrière. A ver, yo tengo la lengua hecha un lío porque salitre en francés, al menos hoy por hoy, se dice salpêtre, o sea, salpetra. Pero no sé si son cosas de los siglos atrás, ya sabéis, eso de la evolución de las lenguas y todo aquello. El caso es que aquello se le llamó Salpêtrière. Yo tengo dos hipótesis. Una es que no sé si se traduciría como salpetrería, y la otra que en francés, si no retorsionan la lengua unas 8 veces más de lo necesario, pues como que les falta algo, ¿sabes? Y Luis XIV, Luisito en familia, porque no iban a estar todo el día con lo de: «Luis XIV, baja a desayunar, Luis XIV, deja eso, Luis XIV, estate quieto que va a salir movido en el retrato». Pues Luisito y terminamos antes. Pues disfrazó de hospital lo que hoy sería un centro, por no decir campo, de concentración. Ya sabemos que la palabra hospital viene de la palabra hospitalidad, pero por obra irreal, gracia de Luisito, se convirtió en un lugar de esos que sí que fue heavy metal, pero del siniestro además. Como ya hemos comentado en el psicopodcast de Charcot, aunque esto a priori no tenga nada que ver con él, que aún le faltaban un par de siglos para nacer, allí especialmente se metía a mujeres. El espectro abarcaba todo lo que molestaba a su majestad: prostitutas, ancianas que mendigaban, huérfanas, lisiadas, ciegas, personas con trastornos mentales y neurológicos, madres solteras, adúlteras, lesbianas, bisexuales o mujeres que no disimulaban que les gustase el sexo por erotomaníacas. Me pregunto por qué mi editor de textos me señala en rojo, por ejemplo, la palabra caca, porque dice que no está contenida en su diccionario, y luego va y contiene erotomaníaca. Me lío, pero bueno, seguimos. En fin, que así de baratito salía un billete para la Salpêtrière. Y en ese hospital, pues, ¿qué se ofrecían? ¿Tratamientos? Pues no.
simplemente se generaba exclusión social. En la Revolución Francesa sirvió de cárcel y también fue asaltada, una manía que les entró a los franceses en la Revolución, que veían una cárcel y que se tiraban como un gato a las cortinas. Resultado del asalto a la Salpêtrière, se liberaron a las prostitutas y a las alienadas las cogieron de las cadenas y de los pelos, las arrastraron por París y luego las asesinaron. Parece que las alienadas molestaban más que las primeras. Yo no sé a vosotros, pero a mí es que se me acumulan las preguntas. Supongo que por alienadas en aquel momento entendían otro cajón desastre. Lo mismo daba un trastorno que otro, o incluso cosas que hoy ya ni siquiera se consideran trastorno, porque en aquella época parece que daba lo mismo tener un trastorno mental que cojear de algún pie. Pero claro, no todo iba a ser igual de malo. Calmándose ya un poco aquella revolución, e hijo de esta misma, aparece por ahí un señor alienista, que era como se llamaban los psiquiatras antes de que existiera la psiquiatría, y que se llamaba Philippe Pinel, que ya estaba englobado dentro del movimiento que se estaba produciendo en Estados Unidos y en Inglaterra para humanizar el trato a los pacientes, allá por finales del siglo XVIII. Decir que esto de humanizar el trato a las personas con enfermedad mental ya lo hizo San Juan de Dios en España unos 2 siglos y medio antes, y que se merecería su propio rockstar de la psicología, porque fue un tío majo de los que caben 3 en media docena. Pues así lo hizo Pinel, y desde 1794 se dedicó a lo que él llamaba liberar la humanidad atrapada en los enfermos mentales. Decir que la línea de Pinel, y para bien, la continuó un señor llamado Jean-Étienne Dominique Esquirol. Esquirol de apellido, no es que se dedicase a reventar huelgas, o sí, no lo sé, pero este señor pasa a la historia por ser el primero que en Francia inicia la primera enseñanza formal de psiquiatría, pero esto quizás sea materia de otro rockstar de la psicología. Siguiendo, contradicciones de la época, a la vez que se humanizaba el trato a la enfermedad mental, la Salpêtrière se convirtió en un zoo humano en el que la gente de bien, con sus vestidos de época y bien puestos, iban a ver a las enfermas. Y no a tirarle cacahuetes, pero sí a maravillarse de los monstruos que allí habitaban con sus brotes, ataques, violencia, represión, contención, internamiento, etc., en un mórbido pasatiempo. Ya de paso decir que la palabra monstruo viene del latín, algo que venía a significar advertencia, y que actualmente viene a significar algo que va en contra del orden regular de la naturaleza, cosa que me cuadra perfectamente con los que construyeron, mantuvieron y gestionaron aquel lugar, y no con los que tuvieron que habitarlo a la fuerza. Para 1800 Pinel dice esto de la cadena fuera, y ya está, la cadena fuera. Algo empezaron a cambiar las cosas, pero claro, los cambios llevan tiempo. Otra curiosidad de la lengua, la palabra grillado viene de aquel que tenía puestos los grilletes, y grilletes venía del ruido que hacían las cadenas. Dedito para arriba, suscríbete, campanita y comenta. Unos 60 y tantos años más tarde llega por ahí Charcot, personaje al que ya le hemos dedicado un rockstar de la psicología y que os recomiendo que escuchéis. Seguramente todo lo que le precedió fue muchísimo peor, pero de Charcot guardamos más datos y por tanto se habla más de ello. Charcot, investigando sobre la histeria, cosa que según los cánones de la época abundaba en la Salpêtrière, era una dolencia extraña que ya habían descrito los griegos, a la que le pusieron el nombre de útero, hístero. Ya se sabe que a lo largo de la historia, cuando una mujer daba su opinión o molestaba de más, pues aquello tenía que ser una enfermedad o una posesión, como poco. Vamos, que por decreto ley aquello era una enfermedad exclusiva de mujeres. Charcot intentaba distinguirla de la epilepsia, pero sobre su taxonomía, pues ya hablaremos en otro momento. Yo creo que en aquella época confundieron exactamente la velocidad con el tocino. Lo que sí podemos decir es que entre los tratamientos estaban las luces, los ruidos fuertes, los pinchazos, la compresión ovárica, la manipulación genital, los electroshocks, la exposición pública del todo el trastorno y aparte la hipnosis. ¡Wow! Como para no ponerse histéricas. Supongo que lo anormal, lo enfermizo y lo delirante habría sido quedarse impasibles ante todo esto. Sobre la hipnosis no saquéis conclusiones anticipadas por el contexto en que esto está explicado. Bastante maltratada ha sido ya la hipnosis por los espectáculos, el cine, los charlatanes, como para echarle ahora más leña al fuego. Ante las dudas de la sociedad de si la histeria era o no era real, incluso más allá, si la histeria era una pandemia o una epidemia, pues Charcot decidió mostrarlo en público. No solo ante sus alumnos, sino también en parte siguiendo la tradición de zoo humano que ya tenía la Salpêtrière. Solo que ahora al número de las fieras se le sumaba lo que también sería el número del domador.
No sé si es muy fuerte la metáfora o si siempre hay que decir aquello de que no se puede mirar a una época pasada con los ojos de la siguiente época. La Salpêtrière llegó a tener entre unas cosas y otras nada menos que 45 edificios repartidos en 30 hectáreas, así como todo muy recogido y muy regoleto. Pues supongo que hasta aquí la leyenda negra de aquel lugar. Decir que la Salpêtrière sigue siendo un hospital y que nada tiene que ver con lo que allí sucedió. Es uno de los más importantes del mundo a ciertos niveles, pero esto que hemos contado hoy es parte de su historia. Si me preguntaran con qué rockstar identifico a este sitio, pues la cosa no es nada sencilla, pero el psicopodcaster os va a dar su propia visión. Aleister Crowley, un tipo de lo más pirado que ya de pequeñito apuntaba maneras y al que su mamá terminó por llamarle la bestia. Y él, en lugar de tomárselo a mal, se lo tomó como un piropo y lo completó con la triada satánica representada con el famoso 666. Digamos que en los años que moceaba, pues fue dando tumbos de logia en logia y de secta en secta, pero que ninguna era lo suficientemente chunga para él, y fundó la suya propia, haciendo un poco el copiota y tomando el nombre de Abadía de Telema, porque el nombre se lo inventó otro. Pues allí se dedicó, pues a qué se dedica a la gente así, pues a hacer unas misitas negras, a las drogas, al sexo, al satanismo, pues no sé, cosas de esas. No os imagináis que eso de abadía era un casoplón en la bahía de Nápoles. Era una casita que hoy está como cualquiera de las muchas que encontramos abandonadas por el campo, amenazando a ruina, y llena de pintadas en una extraña mezcla de poesía urbana y pintadas muy demoníacas, pero que no está claro si viene a título de su ex inquilino o que el que pasaba por allí le dio por hacer lo mismo que todo el que lleva un spray y ni sabe usarlo ni siente respeto por lo ajeno. ¿Y qué pinta este personaje en el psicopodcaster o en el rockstars de la psicología? Pues tuvo su influencia y no poca en el rock, porque se hizo colega de un tal Jaimito Page, Jimmy Page, e influyó sobre varios de los discos de Led Zeppelin de distintas maneras. También aparece en una de las portadas de los Beatles y no se sabe bien si Ozzy Osbourne le vaciló a él o Crowley a Ozzy Osbourne, pero el caso es que en The Blizzard of Oz, Ozzy le rinde un homenaje. ¿Y qué tiene que ver esto con lo anterior? Pues Crowley, sin tener nada que ver con el rock, sí parece haber tenido influencia sobre el mismo, y no sobre precisamente un grupo o dos de barrio. Deja un estigma chungo, aunque en el rock forma parte de una estética que se les fue de las manos. En el ámbito de la salud mental, deja clichés que aún resuenan. Conocer el rock por el satanismo viene a ser lo mismo que conocer la salud mental por lo sucedido en la Salpêtrière. Para bien y para mal, los acordes silenciosos de los tiempos pasados siguen resonando en la cultura popular, pero en salud mental es bueno superar los clichés, sobre todo aquellos de los manicomios y de aquellos asilos tan horribles, y también de los horribles tratos que hace siglos sufrieron los internos. Siempre se podrá poner ejemplos de lo contrario, de mala praxis, pero hoy por hoy la asistencia en salud mental está total y absolutamente orientada a la ética y al bienestar de los pacientes. Bueno, pues hasta aquí nuestro psico-rockcaster de hoy. Y recuerda, la psicología no solo es la ciencia que estudia el comportamiento, también es la ciencia de la felicidad.